Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Casa de América. Soy Fernando Fernández Arias, director de programación y, como decía, les doy la bienvenida a esta presentación a cargo de don Mauricio Facio Lince, arquitecto, que nos va a hablar de Medellín, o como él titula en su presentación, Medellín más allá de Netflix, que es un intento de hablar de la otra Medellín, la nueva Medellín, la que no sale en las películas de narcotraficantes, la que no sale en las series de televisión, la que ha pasado de ser la ciudad más peligrosa del mundo a ser un paradigma en urbanismo social, en innovación y en resiliencia. Nuestro ponente hoy, Mauricio Facio Lince, como decía, es un arquitecto y urbanista especializado en vivienda social por la Universidad de Chile. Actualmente reside en Madrid, es consultor también del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de la Alcaldía de Medellín. Es autor de numerosas publicaciones, ha desempeñado muchos cargos, entre ellos la Dirección de Desarrollo Integral de Comunidades Sostenibles de la Fundación Mario Santo Domingo, la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, la Dirección de Transporte, Planificación y Medio Ambiente para los 9 municipios que conforman el Valle de Aburrá, entre los que se encuentra Medellín, o la Dirección del Sistema de Prevención y Atención de Desastres de la ciudad de Medellín, y asimismo ha sido consultor de gestión de riesgo de la CEPAL. Y antes de que empiece su presentación, vamos a ver un breve vídeo. A 5.000. ¿A cómo? A 5.000. No, ¿por qué no tan barato? Porque no pagamos impuestos, no pagamos nada, no pagamos arriendo, estamos exentos. El alcalde nos exoneró de todos los impuestos para que no fueran baratos. Nosotros estamos dando el cumplimiento a lo que dijo el alcalde. Eso, y muy bueno, y muy bueno. Y no bueno y barato nomás. 6 de la mañana y la esperanza que se ufana de volver al ring. 12 mediodía y una fe que todavía pinta pa' festín. 5 de la tarde pa'l valiente y pa'l cobarde otra vez tilín, tilín. En el melodrama que se llama Medellín. Esta cosa extraña de cargar a las montañas en el maletín. Este amor sencillo que me cabe en el bolsillo de cualquier blue jean. Este largo cuento cuyo pálido argumento son las flores de Caín. Separa la ilama que se llama Medellín. Puedes ceñirte el pantalón, pero al final del reggaetón la silicona no destrona el corazón. Trampa de Dios, templo y burdel, te hablo de voz, carta y cartel. ¿Quién te dejará lo que te dejó Gardel? Disfrazada de enfermera aunque sin botiquín. Una niña buena que en la noche se desvela sin su bicodín. Una afrodisíaca muñequita tan sudaca y con complejo de Berlín. Es esta amalgama que se llama Medellín. Pero el carajito que se burla de tus gritos sobre el trampolín. Este lazarillo que te alumbra con cerillo sobre el polvorín. Aunque quema y arde cada viernes por la tarde, colorado colorín. Ama el holograma que se llama Medellín. Puedes ceñirte el pantalón, pero al final del reggaetón la silicona no destrona el corazón. Trampa de Dios, templo y burdel, te hablo de voz, carta y cartel. ¿Quién te dejará lo que te dejó Gardel?
Muchas gracias a Casa de América por permitirnos contar la historia de Medellín desde otra perspectiva, desde otra dimensión. Señor embajador, muchas gracias por estar acá con nosotros y a todos los invitados, muchas gracias. Medellín más allá de Netflix pretende contar la historia de Medellín desde otro punto de vista, desde mi punto de vista personal, ese que está ahí, ese chiquitín que nació en una Medellín absolutamente convulsionada, llena de bombas, llena de muertos, llena de sangre, y que después me permitió participar en la creación de esa nueva Medellín, que es la que vamos a ver ahora en esta presentación. Medellín tiene una particularidad muy importante, y es que Medellín se enclava en un valle, casi que en un valle perfecto de libro, un río en la mitad, dos montañas a los alrededores, y en ese valle se enclavó una ciudad que a principios de este siglo y a mediados de los años 40 y 50 logró un desarrollo muy importante, un desarrollo bastante extraño también para una ciudad enclavada en la mitad de un país que no tenía carreteras, que tenía un poco de desarrollo alrededor del tema de la aviación, pero no una supremacía en ese sentido, y logra tener 7 de las grandes empresas más grandes de Colombia en el tema textil, y se enfoca en el tema textil, desarrollando esas empresas de una manera muy importante. Bastante extraño nuevamente, porque Medellín no tenía ni ovejas, ni tenía por qué tener telas a su alrededor, y logra, digámoslo, hacer ese desarrollo de manera superlativa frente a otras ciudades en su momento en Colombia. También tiene un desarrollo industrial y de ingeniería muy importante. La Escuela de Minas y sus ingenieros de Medellín se hicieron famosos para el desarrollo de las carreteras en Colombia, y llegan a Medellín en los años 50, 1950, dos arquitectos muy importantes que junto a Pedronel Gómez, un arquitecto local, empiezan a desarrollar la ciudad. Uno un poco conocido, el señor Le Corbusier, ingresa a Medellín a diseñar dos barrios, el barrio Laureles y la unidad deportiva Atanasio Girardot, y Karl Brunner, un famoso urbanista austríaco, ingresa a Medellín a participar en el diseño con Pedronel Gómez de esos dos barrios. Y se empieza a conformar una ciudad que pintaba para una cosa absolutamente distinta. Como les decía, con esa influencia grande de esas textileras, todos los que vivimos en Medellín en esa época tenemos o a nuestro abuelo o a un tío abuelo que trabajó toda la vida en una de esas textileras, en Fabricato, en Tejicóndor, en Telsa, en cualquiera de ellas, influenciándose en Medellín. Y Medellín, entonces, parte su historia, y parte su historia de una manera desafortunada. Parte de la historia de Medellín, el nacimiento al lado de Medellín, en un municipio llamado Envigado, del señor Pablo Escobar Gaviria. Y al mismo tiempo que es extraño el nacimiento de esas textileras que les decía hace un momento, también es extraño el nacimiento de Pablo Escobar allí. Nosotros no teníamos por qué ser en ese momento la cuna del narcotráfico. No teníamos por qué serlo porque no teníamos costas, no teníamos sembrados alrededor de Medellín, no teníamos una razón distinta más allá del nacimiento en los años 60 de este personaje, y obviamente en los 80 en la consolidación de este personaje como el jefe del cartel de Medellín. Y en ese momento, 1974, 75, 76, ahí estoy yo, ya haciendo mis pinitos de urbanista y creciendo en una ciudad, como les decía, absolutamente convulsionada, absolutamente distinta a esa ciudad que habían vivido nuestros padres, y es esta generación, la mía, las que tenemos hoy en día 40, 41, 42, 45 años, que nacimos en ese momento justo de una ciudad que estaba a punto de estallar, a punto de convertirse en la ciudad más peligrosa del mundo. Y ese nacimiento de esa estructura parte de esta persona, parte de la figura exclusiva de Pablo Escobar Gaviria como el estandarte de ese cartel de Medellín y como el estandarte de la violencia terrorista, narcoterrorista de nuestra ciudad. Y ese, al mismo tiempo que el tema de los textiles, les decía ahora, el tema de Pablo Escobar se convierte en otro hito distinto en nuestra ciudad. Medellín se convirtió entonces así en la ciudad más peligrosa del mundo, por lejos. 400 muertes por cada 100.000 habitantes tuvo Medellín. Perdón. No sé qué ocurrió aquí. Se fue la imagen del video arriba.
400 muertes por cada 100.000 habitantes tuvo la ciudad de Medellín en su momento. Ninguna ciudad, ni siquiera las ciudades que han estado en guerra, perdón, me voy a volver a ubicar en la presentación. Les decía que ninguna de las ciudades que ha estado en guerra, ni siquiera capitales de países convulsionados en guerra, ha tenido esta cantidad de muertos en un periodo tan corto. Les decía que Medellín tenía 400 muertes por cada 100.000 habitantes en ese momento. Eso quiere decir, para cifras de ese momento, entre el año 89 y el año 93, Medellín sufrió más de 5.000 muertes por el tema del narcotráfico dentro de la ciudad. 5.000 muertes es el doble de lo que pudo haber sufrido toda una de las dictaduras de Chile o de Argentina durante un periodo de 18 o 20 años. Y lo que hizo eso fue completamente cercenar una generación en la ciudad de Medellín, una generación que fácilmente pudo haber desaparecido y siendo destruida desde todo punto de vista. Todas las personas que vivimos en esa generación o que vivimos en ese momento en Medellín sufrimos la pérdida o de un amigo o de una persona cercana que desafortunadamente se vio involucrada en este proceso. Todas las personas teníamos a alguien que estaba cooptada por el narcotráfico de una manera cercana a nuestra, y eso desafortunadamente generó en nosotros, en esta generación, repito, una estructura criminal muy distinta a lo que hoy en día tenemos en Medellín. Eso ha ido cambiando con el tiempo de manera radical, pero ese cambio de manera radical ha sido a puño, sudor y lágrima de parte de toda la gente de Medellín. Lo que nosotros queremos a través de la conferencia, y lo vamos a ver ahora apenas tengamos ya las diapositivas, es cómo desafortunadamente ese proceso no puede seguir siendo la imagen que sale de Medellín en todos los medios o en todos los periódicos. Esta mañana daba una entrevista al periódico El Mundo, agradeciendo al periódico por la entrevista, porque ya vi el resultado de la entrevista, en una discusión que yo tenía en redes con el periódico alrededor de un titular que habían puesto hace alrededor de unos 20 días, donde decía que el Papa llegó a la patria de los narcos. Es absolutamente descarado y es generalista de una generación y de un pueblo y de un país que tiene mucho más que contar que ser el país de los narcos. Ese momento en Medellín estaba revuelto de muchas cosas. No solamente estaba Pablo Escobar, estaban las FARC ingresando por la Comuna 13, que ahora vamos a ver el desarrollo de la comuna, estaban los paramilitares, estaba la CIA, estaban los perseguidos por Pablo Escobar, los Pepes, estaba la policía de Medellín, muchos de ellos o muchos agentes de esta policía cooptados por el narcotráfico, estaba el cartel de Cali, en conjunto con los Pepes y en conjunto con la CIA, acabando con las estructuras de Pablo Escobar, poniéndole bombas a las estructuras de Pablo Escobar, y estaba el gobierno que desafortunadamente en ese momento también tenemos mucho que decir alrededor de la labor que el gobierno cumplió en ese momento en la Colombia, en esa Colombia convulsionada. Y aquí pues se pueden reír de mí, soy yo como 70 kilos menos antes, pero yo era Selección Colombia de waterpolo y yo salía a jugar waterpolo a Brasil, Argentina, con la selección, y la manera en que los otros equipos nos pinchaban para que nos diera rabia, nos decían narcos. Y esa era la manera en la que nosotros, con el orgullo de ser colombianos por dentro, pues nos hacían pelear contra los demás. Y eso pensamos que había desaparecido. Pensamos que había desaparecido. El 2 de diciembre del año 93 muere Pablo Escobar Gaviria en el tejado de un barrio cerca a la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín, pero el 2017, que pensamos que esa historia ya la habíamos dejado, que pensamos que esa historia ya había dejado de transmitir, vuelve y aparece y reviven a Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria revive a través de no solamente las series de Netflix, sino series propias que se crean en Colombia, series de canales colombianos que se exportaron al exterior y que empezaron a generar una dinámica nueva alrededor de Pablo Escobar Gaviria,
frente a la situación que teníamos en Colombia en este momento, en el año 2017. No solamente la publicidad de Netflix es supremamente agresiva con nuestro país y con específicamente con Medellín y con el cartel de Medellín. La publicidad de Netflix tienta a las personas no solamente a ver la serie, que es la labor en la que están, sino también a visitar a Medellín o a ver a Medellín con otros ojos, con unos ojos que nosotros no queremos que nos vean. La publicidad de Medellín, carteles muy conocidos, el embajador conoce muy bien el tema de la Blanca Navidad en la Puerta del Sol, pero cosas irracionales como poder escoger en el juego de Netflix el personaje de Pablo Escobar y ser Pablo Escobar dentro del juego que ha desarrollado Netflix para los computadores, o tener un reloj de sol con cocaína en Londres y en París cayendo esperando la nueva temporada, o el letrero de segunda temporada en las montañas de Medellín, o el mapa de América Latina de cocaína y sangre invitando a ver una serie de un continente o de una ciudad con unas condiciones muy distintas a las que realmente somos o nos hacen parecer allí. Y eso ha provocado entonces que Medellín se convierta hoy en un paraíso de los narcos para los extranjeros. Entonces la gente quiere ir a ver a Medellín esto que pasa aquí, los narcotours. Entonces la gente quiere ir, como el rapero que está a mano izquierda, a la tumba de Escobar y tomarse una foto en la tumba de Pablo Escobar, o promocionarse como el Panamá nos promocionó el año pasado, 20% de descuento por el Black Friday para ir a hacer un narcotour en Medellín, o una cena con el sicario de Pablo Escobar, con Popeye, que tiene en sus manos la sangre de más de 3.000 personas dentro de la guerra del narcotráfico. O tomarse una foto, como está arriba a la derecha o abajo a la izquierda, con el osito, con el hermano de Pablo Escobar, en su casa que ha convertido en museo para poder cobrarle entre 100 y 150 euros a los extranjeros por conocer las pertenencias de Pablo Escobar en Medellín. Y esto se generalizó, y se generalizó a través de la serie y a través de lo que produce la imagen de Pablo Escobar hoy en día en Medellín. Y esto también se ha convertido en que las prendas de Pablo Escobar sean hoy número 1 de ventas en Noruega y en muchos países de Europa. No solamente comprar un buzo, una camiseta, una camisa, sino, por ejemplo, vestir a su niño en la fiesta de disfraces con el traje de Pablo Escobar, o ponerse una camisita de niño con la cara de Pablo Escobar. Cosas que son bastante irracionales, sobre todo para todos los que vivimos en Medellín de esa época. Y más irracional aún que el sicario de Pablo Escobar, el principal sicario de Pablo Escobar, sea hoy un youtuber famoso con más de 550.000 personas suscritas en su canal de youtuber, de las cuales 250.000 están por fuera de Colombia. 250.000 personas que lo siguen y que todos los días ven los videos de Popeye transmitiendo y hablando sobre la realidad colombiana. Repito, una persona que en sus manos tiene la sangre de más de 3.000 colombianos, solamente él. Y fueron lo que él asumió dentro de la investigación que le dio los 20 años de cárcel, y los cuales ya está liberado. Esta es esa Medellín de esa época. Estas personas que están apareciendo en esa pantalla son solamente el 10% de las personas que murieron en Medellín entre el 89 y el 93, y que yo creo que merecen un respeto mayor al que se les ha dado a través de las series, que yo creo que merecen un respeto mayor al que se les da producto de un producto televisivo que puede contar la versión de la manera que sea, pero que desafortunadamente para la gente de afuera tiene esa mezcla de distorsión entre realidad y ficción, y tiene esa distorsión entre que las personas quieren siempre hacerse del lado del protagonista de la serie, sea tan malo como es Pablo Escobar, o sea tan malo como es Tony Soprano, o sea tan malo como es Frank Underwood en House of Cards. Siempre queremos que tengan éxito, y siempre por dentro llevamos esas series a convertirlas en ese protagonista, en esa persona que sale distinto a los demás y que humanizado, porque el Pablo Escobar de la serie pues obviamente muestra su humanidad con sus hijos o con su madre o con las personas que están cercanas a él, terminamos idealizándolo por no conocer el contexto real de esa persona dentro del contexto de lo que vivimos en Medellín. Entonces, después de esta introducción fatal, además técnicamente fatal por lo que nos pasó con la playa,
Pues les voy a mostrar la nueva Medellín, y esta no tiene playa, espero que así sea. Medellín desde el año 2004 comenzó una serie de cuatro gobiernos en serie, 4 gobiernos seguidos, que han cambiado la historia de la ciudad. Aquí están esas 4 personas, Sergio Fajardo Valderrama, Alonso Salazar, Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez, que lograron revertir un proceso que llevábamos en Medellín negativo y sacarlo de ese hueco en el cual nos encontrábamos. Cada uno de ellos muy distinto, solamente me voy a referir a uno, que es Alonso Salazar, con el cual trabajé como director del área metropolitana, y Alonso es una de las personas que más conoce esta problemática de la ciudad de Medellín. De hecho, él es el autor de La parábola de Pablo, que es un libro sobre la vida de Pablo Escobar y sobre el cual una de las series famosas que se hizo en Colombia se estructuró porque cuenta realmente la historia de Pablo Escobar Gaviria. Y él fue una persona que, digamos, luchó mucho contra de esas estructuras criminales que desafortunadamente todavía estaban en Medellín en esa época. Y en esa época llego yo a Medellín, y llego yo a Medellín a casarme. Aquí está mi esposa, testigo de que es ella la que está ahí, soy yo el que está a mano izquierda, también más flaco, no tanto como en la foto anterior del waterpolo. Ella también está un poquito más jovencita en esa foto. Y ahí empieza una estructura de cambio de todo lo que pasaba en nuestras vidas, a hacer un cambio distinto al interior de la administración municipal, y lo vivimos juntos en ese momento. Medellín tiene textileras que no sabemos por qué, Medellín tiene a Pablo Escobar que no sabemos por qué, y Medellín tiene el número de buzos per cápita más grande de todo Colombia, a pesar de que no tiene playa. En la presentación parece que sí tuviera, pero no tiene, que también es bien extraño, y también lo vamos a encadenar después en la presentación. Vamos a hablar de la arquitectura de Medellín y cómo la arquitectura se convierte en un símbolo importante del desarrollo de la ciudad. El Nuevo Norte es una zona bastante popular pegada al río de Medellín, que está abajo, y pegado a ese río está la Universidad de Antioquia, el centro educativo más importante público de la ciudad, y alrededor están unos barrios bastante populares, incluido el barrio Moravia, que está a mano izquierda de este lago que se encuentra en la mitad. Allí se empieza a conformar esa nueva Medellín. El orquideorama del Jardín Botánico, una estructura de madera que es muy imponente y que logra cambiar ese jardín, además de quitarle los muros al jardín, se abre al público y se entrega esta infraestructura. El Parque Explora, que es el parque interactivo de los niños en la ciudad, con el acuario de agua dulce más grande de toda Latinoamérica. El Parque de los Deseos y el Planetario. Este edificio es donde se albergan o donde ensayan las bandas musicales de todos los barrios alrededor de este sector, de los barrios populares. El edificio de extensión de la Universidad de Antioquia. El único edificio que tenemos en Medellín del arquitecto Rogelio Salmona, el arquitecto más importante de Colombia, y que se construyó después de muerto Rogelio Salmona, es, digámoslo, una de sus obras póstumas, y es la única estructura que tenemos en Medellín de él. Y Ruta N, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. También se construyó ahí o se reformó el Parque Norte, que es el parque de diversiones de Medellín, y ahí justo al lado ven ese pequeño cerro que es una historia muy importante de vida en la ciudad de Medellín, que es el barrio Moravia. El barrio Moravia comenzó siendo el basurero municipal. Esa montaña que ven ahí es una montaña de basuras que desde los años 50 hasta los años 70 se construyó a punta de echarle todos los días más de 1.200 toneladas de basura. Era el basurero municipal y estaba en la mitad de Medellín, estaba enclavado en la mitad de Medellín. Después se convirtió en un lugar donde los recicladores iban a sacar material para poder subsistir. Entonces la gente iba al basurero municipal y sacaba los materiales que podían ser reciclables. Y después la gente se quedó a vivir encima del Morro de Moravia. 2.400 familias empezaron a habitar el Morro de Moravia. 2.400 familias que enterraban un tubo de metal por el cual salía metano y cocinaban con el metano que salía de allí.
2.400 familias, de las cuales nosotros cuando empezamos a hacer las investigaciones de lo que había debajo, empezamos a encontrar metales pesados como el mercurio, por ejemplo, dentro del basurero. Pues imagínense, en los años 70 pues no existía nada absolutamente que tuviera que ver con regulaciones ambientales en Medellín en ese momento, y allí estaba enterrado absolutamente todo lo que salía de Medellín. Y hay una decisión política de no solamente sacar a estas familias y ubicarlas de una manera adecuada en viviendas que fueran dignas, sino también convertir esto en un símbolo de resiliencia de Medellín. Y este es el resultado entonces del cual pues hoy en día ese morro que era de vivienda se convierte hoy en un jardín para la ciudad. Es un jardín cerrado todavía, porque todavía no se ha hecho la bioremediación completa de la estructura del morro. Lo que ven arriba son plantas, vamos a traerme esta, lo que ven son distintas plantas que se han sembrado para saber cuál de esas plantas trata mucho mejor la basura que está al interior. Arriba hay una planta que se conecta con unos tubos hacia abajo para poder hacer todo el tratamiento de los lixiviados, y lo que se espera es que en 5 años esto pueda estar abierto ya al público y estar convertido en un parque para el espacio público de todo el barrio Moravia que está alrededor. Es una historia que pasa desde la desidia de un gobierno de dejar que el basurero se construya en la mitad de la ciudad, después la desidia de un gobierno que toma las decisiones incorrectas y deja que las personas construyan sus viviendas allí, y después de la voluntad política de tratar estas personas con dignidad y de poder convertir esto, que era un basurero, en un jardín. Una de las infraestructuras, o de las estructuras, perdón, políticas más importantes que tiene hoy en día Medellín es el área metropolitana. El área metropolitana es la entidad de planificación que junta los 10 municipios que están alrededor de Medellín. Esta mañana hablaba con un amigo y le contaba que el 90%, bueno, el 87% de los recursos que llegan al área metropolitana los pone la ciudad de Medellín, la ciudad núcleo, pero en Medellín solamente se invierten el 10% de los recursos que recoge esa entidad. Lo que hace, digámoslo, es una equidad entre el territorio, entre los 10 municipios que están alrededor, que no recogen o que no colectan tantos impuestos como lo hace la ciudad de Medellín. Como les decía, es entidad de planificación, es autoridad ambiental de todo el territorio y es autoridad de transporte de todo el territorio. Y parte de eso empieza, digámoslo, Medellín, antes del 2004, el alcalde previo al alcalde Sergio Fajardo, el alcalde Luis Pérez Gutiérrez, que hoy en día es el gobernador del departamento de Antioquia, empieza la construcción del primer metrocable de Medellín y empieza un cambio en la movilidad de Medellín. Medellín es la única ciudad colombiana que tiene metro, es un metro que atraviesa, digámoslo, verticalmente, en este caso de la foto, el valle, y tiene una línea que la hace transversalmente hacia la Comuna 13. El metro, y ahora hago la referencia, la gran importancia del metro, además de su autosostenibilidad operativa, es la implantación de la cultura metro en Medellín, de la cual espero hablar un momentico más adelante. Después del metro viene el tranvía, los metrocables, el primer metrocable en la parte de arriba, después el metrocable que conecta la Comuna 13 con el sector de Nuevo Occidente, que también lo vamos a ver ahora, el metrocable que conecta a Medellín con el Parque Arví, también vamos a ver ahora más adelante, los 2 metrocables pegados al tranvía que van hacia la Comuna de la Sierra. Este es el sistema metrocable. Incluso, y también lo hablábamos esta mañana, el alcalde Fajardo, cuando le entregan esta obra, pensaban que era una locura, pensaban que llevarse unas cabinas de un centro de esquí para que se convirtieran en transporte masivos era una locura. Hoy en día esa locura pues no solamente la hemos seguido nosotros mismos al interior de la ciudad con 5 metrocables más, sino que ya hay metrocable en Caracas, ya hay metrocable en Bogotá, ya hay metrocables en otras ciudades latinoamericanas que han continuado este proceso que tiene unas ventajas enormes frente a la construcción de otros sistemas de transporte masivo. El BRT que tiene Medellín, que se llama Metro Plus, y el sistema público de bicicletas, otra locura en la cual pensaron que estábamos absolutamente equivocados. Medellín es una pared para un lado y otra pared para el otro lado. Decían cómo van a poner un sistema de bicicletas públicas en Medellín donde la gente no va a ser capaz de subir, o pueden que bajen con las bicicletas y las dejen abajo en el valle, pero no van a volver a subir por la tarde. Lo que hicimos fue un sistema de bicicletas pegado al sistema de transporte público que conectaba un punto con otro solamente.
conectaba la estación Universidad con la propia universidad o la estación de la 70 con la Universidad Pontificia Bolivariana, puntos muy exactos que conectaban de un lado a otro y que convertían el sistema de bicicletas en un sistema complementario al transporte público y no en un sistema principal como normalmente son los sistemas de transporte a través de bicicletas. Y todo esto está a través de una sola tarjeta, la tarjeta cívica, que es la que comunica a todo el sistema de transporte, pero además hoy en día el sistema se puede pagar a través de botellas de reciclado, entonces yo puedo pagar mi tiquete del metro o mi tiquete de las bicicletas o mi tiquete del transporte público con botellas reciclables en las estaciones del metro de Medellín. El último eslabón de las escaleras, del sistema de transporte son las escaleras eléctricas, que también lo vamos a ver ahora cuando entremos en la Comuna 13. Medellín tiene una particularidad muy importante que son sus empresas públicas. Empresas Públicas de Medellín es la empresa de servicios públicos, agua, luz, alcantarillado, y es dueña del 50% de la empresa de telefonía y le aporta al municipio de Medellín el 20% de los ingresos que tiene el municipio de Medellín. Esto en cifras gruesas son más de 1,5 millones de euros al año lo que le aporta esta empresa a Medellín dentro del presupuesto municipal de la ciudad. El metro de Medellín, y les hablaba de la cultura metro, más allá de que el metro no tenga hoy que pedirle al municipio de Medellín para sus costos operativos, lo más importante ha sido la implantación de la cultura metro en Medellín. Los que conocen Medellín saben la pulcritud del metro en vagones como ese que ustedes ven allí, que tiene más de 20 años de uso y que parece que fueran sacados el día anterior de la fábrica. Toda la estrategia de internacionalización de Medellín, el Medellín Convention and Visitors Bureau, la Agencia de Cooperación Internacional, Ruta N, que vimos el edificio anteriormente, que es donde las empresas de extranjeras se pueden ir a hacer el landing a la ciudad de Medellín, y la estructura de Plaza Mayor, el centro de convenciones, que hoy en día además es una zona franca. Y por último, las 3 universidades que hacen parte de Sapiencia, que son universidades públicas propias del municipio de Medellín, el ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor de Antioquia, y que juntaron hoy sus infraestructuras en una sola universidad y que nos permite tener, digámoslo, una subvención de parte del municipio para la estrategia de educación superior dentro del territorio. Cosa bien extraña, así como los buzos, así como los textiles y así como Pablo Escobar, es que no hayamos sucumbido a la privatización de las empresas públicas de Medellín, como sí sucumbieron muchas de las ciudades de Colombia y muchas de las ciudades latinoamericanas a principios de los 90 y llegando hasta el 2000. Fue una pelea y una guerra muy importante que dio la ciudad por conservar esta empresa, que además tiene hoy en día más del 90% de favorabilidad entre los habitantes, que es muy difícil conseguir en una empresa de servicios públicos donde todo el mundo llama a hacer reclamos y nunca encuentra, digámoslo, el fin de su reclamación. Y eso logró Medellín, conservar esta empresa 100% pública, aportándole a la ciudad lo que hoy en día le aporta, como les decía, el 20% de los ingresos de la ciudad. El barrio Santo Domingo Sabio fue el barrio más peligroso de Medellín, la Comuna Nororiental. La Comuna Nororiental, en ese promedio que veíamos ahora, tuvo más de 650 muertes por cada 100.000 habitantes. Superó en creces las muertes que ocurrieron en el resto de la ciudad. Y esta comuna fue la primera intervención, además del Nuevo Norte que veíamos ahora, que se desarrolló a partir del Metrocable. El Metrocable es el eje de la transformación de esa comuna, pero el Metrocable solo, que ahí ven las estaciones del Metrocable y la dinámica de esa comuna, en Medellín el 70% de las viviendas son informales. No quiere decir que sean precarias, son informales, no tienen documentación de construcción o están hechas con ladrillo y con tejas, pero no necesariamente tienen un permiso de construcción. El 70% de la ciudad está construida de manera informal. Entonces el metro tenía que, o el sistema de transporte tenía que meterse en ese proceso urbano desordenado que teníamos allí. Entonces era la intervención del Metrocable, pero era también la intervención alrededor del Metrocable lo que era más importante. Esto se llamó el Programa Urbano Integral de la Comuna Nororiental y desarrolló intervenciones no solamente cercanos a cada una de las estaciones, sino a lo largo completo de todo el barrio para poder estructurar este cambio y las condiciones de cambio de este sector en la ciudad. Esta era la calle 160 antes de
en la construcción del Metrocable, y esta es la calle 160 hoy en día, después de la construcción del Metrocable. Como esos parales que aterrizan en el piso con un grueso bastante considerable logran impactar mucho menos que un sistema de transporte tradicional allí, pero al mismo tiempo las aceras, las calles, la pintura de las casas, el comercio que se desarrolla alrededor de eso y el comercio que se desarrolla alrededor de esas estaciones impacta positivamente este barrio. Dos cosas que logra el Metrocable también. Primero, el orgullo de la ciudad. Los turistas van a Medellín y quieren subirse en el Metrocable y la gente de este barrio lo sabe. Y segundo, que los están viendo desde arriba. Se sienten observados todo el tiempo, para bien o para mal. O sea, las cabinas son alrededor de 150 cabinas, eso es como si tuviéramos 150 cámaras de seguridad en el barrio, en vez de tener cámaras llevándolas a un monitoreo para que las vea un policía, aquí las están viendo los turistas y están haciendo, digámoslo, un proceso donde hoy en día este barrio tiene menos de 20 muertes por cada 100.000 habitantes. Esta es la Biblioteca España, inaugurada por el anterior rey de España, el rey Juan Carlos, y esta se convierte en el símbolo del final de la estructura del Metrocable. El colegio Antonio Derca también metido en esa estructura. Ustedes ven ahí la calidad de esas viviendas y la cantidad o la densidad urbana que teníamos allí. Este es uno de los colegios que se llamaron colegios de calidad. Este es el jardín infantil del barrio Santo Domingo. La cancha o el polideportivo del barrio, una vista increíble sobre la ciudad de Medellín, jugando fútbol allí. Y la unidad de vida articulada, la UBA, que ahora lo vamos a ver cuando veamos la sierra. El anterior alcalde, el doctor Aníbal Gaviria, toma la decisión de crear esta barrera natural como un camino, se llama el Jardín Circunvalar, para evitar que la ciudad de Medellín continuara creciendo indiscriminadamente hacia arriba. Entonces se hacen una serie de infraestructuras o de estructuras que lo que logran es esa contención del barrio para evitar que siga subiendo más de la cota 1800 o 1900 donde se encuentran las viviendas hoy en día. Dentro de ese barrio hay una particularidad y un barrio que está al lado de la quebrada Juan Bobo, entre la quebrada Juan Bobo y un barrio que se llama Andalucía, y esta quebrada tenía esta particularidad, tenía viviendas en alto riesgo alrededor de la comuna, alrededor de la quebrada, perdón, y lo que se hacía en su momento era cómo trasladar esas viviendas a otro sector de la ciudad. Y esta gente no se quería ir de ese barrio, tenía arraigo con el barrio. Entonces se toma una decisión de que esas viviendas se cambiaban por viviendas en el mismo sector en altura y se reconformaba el barrio alrededor de la quebrada Juan Bobo. Entonces este era el barrio anteriormente y lo que se logra hacer con esa estructura urbana es poder recomponer ese barrio, sacar a las viviendas que estaban de manera informal a un lado u otro de la quebrada y llevarlas a estos apartamentos o a estos edificios que ya estaban, digámoslo, emplazados en terreno firme y que lo que hacían era no generar un desarraigo de estas familias en ese propio territorio. Es un proceso de acupuntura urbana que lo que logra es poder generar pequeños hitos dentro del territorio y no desacomodar a las familias que ya estaban arraigadas en ese territorio. Y otra de los casos más importantes en esta misma comuna es la guerra que tenían dos barrios que se llamaban Andalucía y La Francia. Andalucía y La Francia, Andalucía a mano izquierda y La Francia a mano derecha, se encontraban en constante enfrentamiento y producían una cantidad importante de muertos en ese territorio todavía en el año 2004. El alcalde Sergio Fajardo en un consejo de gobierno nos dice pues, a todo el equipo de gobierno, pues tenemos que construir puentes entre Andalucía y la Francia para que se encuentren estas familias. Y un arquitecto pues, dice, pues entonces construyamos un puente, y construyó un puente entre Andalucía y la Francia. Y lo que logra el resultado de la construcción de este puente es que se encuentren los buenos en la mitad del puente, la gente buena de Andalucía y la gente buena de la Francia, se pongan de acuerdo y se paren las peleas entre un sector y otro. Y lograr, digámoslo, mitigar a través de una obra de ingeniería lo que era un problema de violencia que no tenía solución y que por mucho tiempo se había, digámoslo, empecinado en generar violencia en ese territorio. Después, en el tiempo, se toma la decisión de que ese Metrocable continuara en su recorrido hacia un parque que dona las empresas públicas de Medellín para la ciudad de Medellín, que es el Parque Arví.
1.800 hectáreas es el Parque Arví, esto es la mitad del Central Park, y entonces se extiende el Metrocable desde la última estación, que es la estación Santo Domingo, y el Metrocable llega al centro del Parque Arví, de estas 1.800 hectáreas de naturaleza regaladas a la ciudad de Medellín por empresas públicas. Ahí llega el Metrocable, esto es un paraíso a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Medellín está a 1.500, esto se encuentra en el corregimiento de Santa Elena, en Medellín, a 2.200 metros. Allí se empiezan a construir infraestructuras pequeñas, hoteleras, un hotel de una caja de compensación, un centro de convenciones de otra caja de compensación familiar, y empieza la ciudad a tomarse este espacio público que no lo teníamos en la ciudad por la alta densidad que tenemos en la ciudad. Y todo esto también es producido y también es gracias a que las empresas o las grandes multilatinas que hoy en día tenemos en Medellín se hayan conservado después de la guerra. Argos, El Éxito, Bancolombia, Sura, hoy en día tienen operaciones en todo Centroamérica y muchas de ellas en otras partes de Latinoamérica, y en su momento de la guerra decidieron estas juntas directivas conservar sus cuarteles en la ciudad de Medellín. Y esa apuesta que hicieron estos empresarios, estos próceres del empresarismo en Medellín, pues logra hoy dar sus frutos y tener estas grandes empresas convertidas hoy en multilatinas, todavía con sus headquarters dentro de la ciudad. Otro de los barrios, después de que la comuna de Santo Domingo, la comuna oriental, bajó la presión de la violencia, es el barrio de la Sierra. Y el barrio de la Sierra tiene exactamente el mismo fenómeno construido a través de exactamente los mismos símbolos y de exactamente la misma fórmula de arquitectura. Una biblioteca, un centro de atención inmediata de la policía en la parte alta de la comuna, un jardín infantil, un colegio de calidad. Y les decía ahora que les iba a contar la historia de las unidades de vida articulada. En Medellín tenemos 18 tanques de estos que ustedes ven aquí, todos estaban encerrados por rejas, digámoslo, por temas de seguridad. Estos tanques son de agua para poder llevar por gravedad el agua hacia la parte baja de la ciudad, y eran de propiedad de empresas públicas de Medellín. Y se toma la decisión de convertirlos en unidades de vida articulada. Esta es la de la comuna de la Sierra. Este no es un render, es una foto real. Parece que está un poquitico retocada, pero no es render. Y entonces se conserva el tanque y se hace una estructura alrededor de este tanque, con bibliotecas, con ludotecas, con lavanderías comunitarias, con una serie de infraestructuras que hace que ese lugar que antes era prohibido se convirtiera en un lugar de encuentro para los habitantes de la comuna. Esta es otra foto de la UBA de la Sierra. La Comuna 13 pasa, después de la Comuna Nororiental que se ve allá al fondo, después de la Sierra que vemos ahora, a ser la comuna más violenta en los años 2000. A principios de los 2000 tenemos en la Comuna 13 la Operación Orión, una operación bastante complicada frente a la cantidad de desaparecidos que se generaron allí. Allí teníamos una batalla porque este lugar es entrada de todo el tema de drogas y de armas que vienen desde el mar en Antioquia, que es Urabá, y entonces esta comuna estaba bastante convulsionada. Y entonces también entra la arquitectura y entra el urbanismo a hacer una intervención allí. Una intervención, repito, con la misma fórmula que se ha hecho en las otras dos que hemos visto anteriormente. Esta es la biblioteca de la Comuna 13, este es el Colegio de las Independencias. Ven ustedes siempre la importancia de la arquitectura dentro del desarrollo de cada uno de estos proyectos. Este es el jardín infantil, el centro de atención inmediata, y el hito importante de esta comuna fueron las escaleras eléctricas. Las escaleras eléctricas se convirtieron en el metrocable de la comuna nororiental. En esta comuna desafortunadamente no había manera, la densidad de esta comuna era 2.5 veces más que la de la comuna nororiental, no se podían implementar los pilotes adentro de este sector del barrio. Lo vamos a ver un poco más adelante. Perdón. Aquí en esta imagen sí se puede ver, las viviendas estaban juntas, una muy al lado de la otra, y entonces la decisión que se toma es construir una línea de escaleras eléctricas que al mismo tiempo se convirtieran en el símbolo de transformación de la Comuna 13. Como ustedes ven allí, la gente
cuando va a una fiesta, pues se pone bonita, pues aquí las casas se pusieron bonitas para recibir la cantidad de turistas que hoy no solamente van a la Comuna 13 a conocer la historia de muerte de la Comuna 13 de manera respetuosa, sino que van a hacer el recorrido del Grafitour, que es un recorrido por todos los grafitis que están dentro de muchos de los grupos de rap y de música urbana que hay en este territorio hoy en día y que llevan a los turistas a conocer esos lugares. Esta es otra vista de las escaleras. Después de la Comuna 13, Medellín desafortunadamente tenía un problema para la construcción de vivienda de interés social. El suelo es muy caro por escaso y entonces se toma la decisión de comprar un gran terreno que desafortunadamente en su momento estaba sin infraestructura, pero se toma la decisión de llevar allí la gran cantidad de vivienda social, pero construyendo la infraestructura necesaria para que esto no se convirtiera en un gueto. Entonces, estos son los apartamentos. En Medellín, desafortunadamente, todo tiene que ser en altura para este tipo de viviendas por los precios tan altos del suelo, pero esa cantidad de viviendas nuevas que llegaron allí, llegaron acompañadas del mismo proceso. Llegaron acompañadas de un metrocable que los conecta con la ciudad y de una serie de infraestructuras. Esta en particular es muy importante porque esta infraestructura, que es el Colegio de Nuevo Occidente, se construyó encima de una plaza de toros que tenía un ex narcotraficante llamado Dairo Chica, un rejoneador muy reconocido en la ciudad, narcotraficante, que tenía una finca con una plaza de toros. Y encima de esa plaza de toros se conserva, digámoslo, el círculo principal de la plaza y se construye el colegio como símbolo de ese cambio, de esa resiliencia de la ciudad, del narcotráfico hacia la educación. Este es el jardín infantil, el centro médico de la comuna de Pajarito, como le llaman sus habitantes, y esta es la unidad de vida articulada, que es un poquito más grande que las demás. Aquí no teníamos tanque de agua, pero se construye una unidad de vida articulada un poco más grande, incluso con un centro acuático para el divertimento de todas las personas que viven allí. Y hablamos de las empresas, hablamos de las instituciones, y yo no quise poner ni un solo logo de las fundaciones en Medellín porque el tercer sector, el sector de las ONGs o de las fundaciones, es tan grande y tan potente en la ciudad, pues que si pusiera algún logo, pues me sentiría como fallándole a muchos más. En la ciudad de Medellín hay una cantidad muy importante de fundaciones y de voluntarios que también se conservaron desde la época de la violencia y que han venido creciendo con nosotros en la ciudad y han venido aportándole en esos espacios que desafortunadamente el gobierno no llega y que se han llenado con ellos, no solamente desde el voluntariado, sino también como operadores de programas sociales del propio Estado. La zona rural de Medellín tiene 5 corregimientos alrededor de la zona urbana. San Antonio de Prados es uno de ellos, y San Antonio de Prados también sufrió esa transformación a través del mismo modelo, una biblioteca, un colegio, una guardería infantil o un centro de bienestar infantil, una unidad de vida articulada, un colegio, y estos programas empezaron a articularse en distintos programas mayores que articulaban todas esas infraestructuras sociales. No eran solamente la infraestructura, sino también lo que llevaban dentro. Uno de esos programas, para mí uno de los más importantes, es Buen Comienzo. Buen Comienzo lo que hace es agarrar a la familia desde que el niño se encuentra en la barriga de la mamá, desde que la mamá está en embarazo, llevarla, pasarla por el recién nacido, por los niños entre 2 y 4 años, hasta que llegan a 5 años. Es un acompañamiento permanente de más de 35.000 familias en todo el proceso de bienestar de la primera infancia hasta que los niños ingresan al colegio. Y es un acompañamiento pues absolutamente gratuito para las familias de bajos o escasos recursos. Y esto se hace en esas infraestructuras que hemos visto alrededor de la presentación o a lo largo de la presentación, donde son en esos jardines infantiles, donde se hacen estos programas por la mañana y por la tarde. Cada jardín infantil de estos tiene una cobertura de 600 niños, 600 por la mañana, 300 por la mañana y 300 por la tarde. Uno cree que estas infraestructuras, además de esa calidad, llegan a un punto muy importante cuando personas cercanas a uno con todas las capacidades para poder meterlos a los niños en cualquier tipo de guardería de Medellín toman la decisión de pedir un cupo en una de estas en vez de una guardería privada. O sea, la calidad con la que se tratan los niños aquí adentro es una calidad absoluta
y el cuidado con el que se manejan esos niños es un cuidado increíble y logra pues captar la atención no solamente de las personas de bajos recursos, sino de otras personas también que pudieran meter a los niños en una guardería tradicional. El barrio Belén es uno de los barrios más tradicionales de Medellín. También, digámoslo, tiene el mismo impacto el colegio de calidad del barrio Belén. La biblioteca, que para mí es la biblioteca más bonita de Medellín, cuando vayan a Medellín visiten esta biblioteca, es una biblioteca diseñada por un arquitecto japonés que además conserva ese café de los tejados que hay alrededor del barrio. Es una biblioteca de una sola altura, con un gran espejo de agua en todo el centro, y es para mí una de las bibliotecas más maravillosas que tenemos hoy en día en la ciudad. La estación de policía del barrio Belén, el jardín infantil del barrio y la unidad deportiva María Luisa Calle. Y otro de los programas que ha marcado la diferencia en la ciudad y que después se convirtió en un programa nacional es Medellín Solidaria. Medellín Solidaria lo que hace es hacer un acompañamiento a las familias en 12 aspectos importantes del desarrollo de esas familias para sacarlos del círculo de la pobreza. Entonces, esta persona que ustedes ven allí, que es el asesor de Medellín Solidaria, tiene solamente 6 familias a su cargo. Son 35.000 familias las que tiene el programa hoy en día. Esa persona lo que hace es generar una encuesta de línea base con estas familias, en los indicadores financieros, en los indicadores de dieta que tienen esa familia, cómo está su documentación, cómo están en educación, y lo que hacen ellos es sacarlos de ese sistema y empezar a generar nuevos indicadores y mejores indicadores en cada uno de esos procesos. Ese acompañamiento se hace hasta que las familias logran salir de la línea de la pobreza, y en ese momento en que una familia sale, ingresa otra familia por debajo a ser parte del programa de Medellín Solidaria. Medellín, el año 2010, recibe los Juegos Suramericanos, y en esos Juegos Suramericanos se crea un impulso muy grande en la infraestructura deportiva. ¿Se acuerdan de esta imagen que la veíamos al principio? Año 1950, cuando se crea la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, un estadio, un coliseo de básquet y un diamante de béisbol, y eso se convierte hoy en día en esta, que es la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, con coliseos nuevos, renovados, con piscinas, con el estadio completamente renovado, y un espacio que, pensado en los años 50, en el año 2010 ya se transforma y se convierte en este nuevo lugar. La bolera municipal, la serie de canchas, veíamos ahora la de Santo Domingo Sabio, esta es la de la Comuna 12, en 12 de octubre, que son canchas todas sintéticas, todas de medidas reglamentarias en cada uno de los barrios, la infraestructura del bicicross y la infraestructura de las piscinas en la ciudad. Y por último, mostrarles 2 proyectos muy importantes. Ciudad del Río. Ciudad del Río fue la empresa Simesa, una acerera que estaba enclavada en la mitad de la ciudad. Cuando esa empresa toma la decisión de irse de Medellín por el valor tan alto de los suelos que tenían allí, la alcaldía toma ese proyecto en conjunto con la empresa y se convierte en un plan parcial, una estructura urbana, para poder convertirla en esto que está convertido Ciudad del Río hoy. Ciudad del Río tenía una particularidad, y era que estaba enclavada en el centro de la ciudad. Al lado del río tenía todos los servicios, tenía el metro, tenía las avenidas principales. Entonces, apartamentos o pisos que comenzaron valiendo, digámoslo, más poco, empezaron a subir el precio y empezaron a convertirse en uno de los sitios más privilegiados de la ciudad. Ese sitio además tiene el Museo de Arte Moderno, de una de las estructuras que se conservó de los antiguos Talleres Robledos, que era la empresa que les acabo de decir, y en la parte de atrás de Talleres Robledos se construye este otro edificio del Museo de Arte Moderno, que, digamos, le genera al entorno una capacidad muy importante de convertirse en un gran espacio público alrededor de toda esta vivienda nueva que estaba allí. Y esa es Ciudad del Río. Y hablábamos del tercer sector, hablábamos de las industrias, de las empresas, y hablábamos de las instituciones públicas, y también es muy importante hablar de las universidades. Aquí está el grupo de las 8 universidades más importantes de Medellín, se denominan el G8 ellos mismos, y son
2 universidades públicas y el resto de universidades privadas que han conformado grandes campus y que hoy en día han generado un desarrollo muy importante para el estudiantado y la educación superior en la ciudad. Y Parques del Río, que es el proyecto más reciente de gran tamaño en la ciudad, lo que hace es exactamente lo que hizo Madrid Río en un tamaño menor en nuestra ciudad. Se hunde una de las autopistas que está paralela al río y en la parte de encima se construye una losa, la cual se convierte en un parque, entregándole, digamos, condiciones de espacio público cercanas al río y llevando los vehículos por la parte de abajo. Este proyecto a mano derecha ya se encuentra desarrollado 100% y ahora se está construyendo en este momento la margen izquierda del río para complementar eso y juntarlo con toda la infraestructura institucional de la ciudad de Medellín, el edificio de empresas públicas, el teatro metropolitano y la zona de la Alpujarra, que es donde se encuentra la alcaldía de la ciudad. Esta fue la Medellín de los años 70 que empezamos a ver en esta presentación. Y esta es la Medellín del día de hoy, después de mucho tiempo, después de muchas historias y después de muchos procesos por los que ha pasado nuestra ciudad y nuestro territorio. Nuestra ciudad en el año 93 fue la líder de este fatal listado, la ciudad más violenta del mundo, y hoy en día ni siquiera se encuentra entre las primeras 50 ciudades más violentas del mundo. Logramos dar un salto con un compromiso gigante todavía de muchísimas cosas que faltan y que también quisiera en algún momento contarles. Entonces estaba yo al principio y ahora ya la responsabilidad ya no es mía, sino es de mi hija, de que ella siga un legado que ella no conoció, de que ella siga un legado de crecimiento de una ciudad, de que ella continúe un legado de compromiso por una Medellín que ella lo tiene en su corazón. No saben las peleas que tenemos porque nos queremos quedar en Madrid y ella no. Y de que ella sienta el mismo compromiso que hemos sentido sus padres y su generación por encima de ella por una ciudad la cual queremos muchísimo. Estas son mis redes sociales y termino con una frase de un periódico alternativo que se llama Universo Centro, que dice: Medellín, en cambio, le arranca a uno el alma de un solo zarpazo. Allá la dejé y por eso quiero volver, aunque me cueste morir. Yo quiero terminar la charla con un cortísimo testimonio de una persona que ha vivido esa transformación de Medellín, y Francisco del grupo Ilunion, que hoy en día tienen ya una lavandería en la ciudad, nos cuente en 5 palabras lo que para él ha significado Medellín. Yo por aquí tenía el micrófono. Gracias, Mauricio. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Francisco Centeno, director de Negocio Internacional del Grupo Ilunion. Cuando Mauricio me dice vente a hablar de Medellín, a mí no me gusta nada hablar en público, pero Medellín bien lo merece. Bueno, vamos a ver. No sé si conocéis lo que es Ilunion, las empresas sociales de la ONCE. Aquí en España somos 52 líneas de negocio, 35.000 trabajadores y lo que hacemos es dar empleo a personas con discapacidad. Hace 3 años la ONCE decide dar su primer salto internacional y el país que decide es Colombia y más en concreto Medellín. Yo hace 2 años y medio cojo este proyecto y digo, ¡joder, Medellín! Digo, me dio un poco de miedo realmente. Y llevo 2 años y medio viajando a Colombia, pues cada mes y medio, acabo de volver hace 2 días. Acabamos de arrancar nuestra primera lavandería en Medellín, una inversión de 5,5 millones de euros. Vamos a contratar a 200 personas con discapacidad y lo que quiero es comentar un poquito lo que yo he vivido de Medellín, una ciudad que cada vez me apasiona más. Arranco hace 2 años con mucho miedo, con un amigo en común que tenemos, Mauricio y yo, con el socio actual, Ricardo Sierra, para ver qué hacemos en Colombia de las 52 líneas de negocio y decidimos por la lavandería. Lo primero que pensamos es, ¿y cómo conseguimos personas con discapacidad?
Digo, porque Medellín es una ciudad poco accesible todavía, con ganas de trabajar. El tercer sector, como dices, está trabajando mucho, pero no lo encontrábamos. Y nos fuimos a la alcaldía de Medellín, que nos abrió las puertas de una manera bestial, con un proyecto que tenían de escuela de oficios, que lo que inaugurada este mes de junio, que lo que querían era dar oportunidades a todos los colectivos vulnerables de Medellín y de toda Colombia, desde prostitutas, habitantes de la calle, personas con discapacidad, indígenas, absolutamente todos. Una escuela de oficios que, con el apoyo de las distintas empresas de Medellín, hicieron partícipe de ese proyecto, y ahora hay más de 500 personas beneficiándose de eso, y en nuestro caso 150 personas con discapacidad. ¿Yo qué me he encontrado? Gente, como dices tú, volcada por Medellín, personas de clase alta dejándolo todo por y para Medellín. Yo tengo ahora mismo en la empresa, en las lavanderías, una psicóloga de clase muy alta que ha dejado todo para venirse a este proyecto de inclusión, y así con muchísima gente. Que nos encontramos con muchísima formación a nivel de las personas, las cuidan mucho. Nosotros, cuando vinimos para darle una formación a los psicopedagogos y al SENAS, el Servicio Estatal de Aprendizaje, nos dimos cuenta que los que nos tenían que enseñar eran ellos a nosotros. Realmente, era bestial. A nivel formación, pues lo mismo, nos encontramos con la ingeniería. Nosotros en España tardamos 15 meses en hacer una planta de lavandería. Hemos tardado 6 meses y medio con ingenierías locales. Empresariado, abierto a todo tipo de iniciativas, a aprender, a colaborar con nosotros, a búsqueda de eficiencias, cosa que en España, después de la crisis, nos encontramos con la negativa de cualquier cosa, de cualquier proyecto, a mejor. Allí te encuentras con todo tipo de posibilidades, todo tipo de oportunidades, y con las puertas abiertas. La verdad es que yo, en Colombia, me encuentro, en Medellín, sobre todo, en mi casa. Sinceramente, eso es lo que yo puedo contar como experiencia de mis 2 años. Gracias, Coro. Bueno, y para terminar, pues los invito a que lean un par de artículos que salen hoy en El Mundo Español y en El País, pero sobre todo el del Mundo, por una razón muy particular. Hace unos meses El Mundo sacaba el titular del que hablábamos al principio. El Papa llega a la tierra de los narcos, y me enfrenté con el director a través de las redes sociales, intentando que cambiara el titular o que hablara distinto de Medellín. El día de hoy me hicieron una entrevista contando no solamente de la charla, sino también de esa otra Medellín y el compromiso del Mundo de empezar a cambiar la imagen que ellos propios tienen al interior de Medellín dentro del periódico. Y yo creo que eso es la labor más importante que podemos hacer cualquiera de los que estamos aquí, que somos de Medellín, el propio embajador, la gente del consulado, o embajadores como Francisco, que se convierten en embajadores importantes de esta que tanto queremos Medellín. Muchas gracias.